Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 20 de septiembre del año 2021. Voy con los saludos para quienes nos acompañan, todos a distancia, cada uno en su casa o en el trabajo, veremos. Valentina Perrota, buen día. Buen día, ¿cómo están? Buen día para todos. Pablo Carrasco, que vuelve después de algunas semanas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andan? Muy bien nosotros. Inodoro Pereira decía que la cerrazón es el aire cansado de que no lo vean. Así que eso nos está pasando hoy. Estamos en eso, sí. Como para que se note la entrada de la primavera el miércoles, ¿no? Supongo que es una cosa así, es una preparación con suspenso. Miguel Brechner, buen día. Gente, un gusto seguir tu viaje por tus anécdotas. Bueno, qué honor. Miguel dice que siguió el viaje de Pablo por España, ¿no? ¿Estuviste en España? Sí, en España y no le voy a mentir a nadie, totalmente de vacaciones. Bueno. Y por último, el saludo es para Martín Bueno. ¿Qué tal, Martín? Buen día, Emiliano. Buen día a todos los compañeros. ¿Dónde estás? Sigo acá en Estados Unidos, estoy volviendo. Si todo sale bien, mañana estoy emprendiendo el regreso a Uruguay. Bueno, vamos al primero de nuestros temas. El presidente Luis Lacalle Pou confrontó con sus pares de Cuba a Miguel Díaz-Canel y de Venezuela a Nicolás Maduro el sábado pasado durante la sexta cumbre de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que tuvo lugar en Ciudad de México. Durante su intervención, el mandatario uruguayo aclaró que participar en esa cumbre no significaba ser complaciente con países donde no hay una democracia plena. Con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Minutos más tarde, cuando tomó la palabra, Díaz-Canel sostuvo que las declaraciones de Lacalle Pou denotaban su desconocimiento de la realidad cubana y lo acusó además de imponer en Uruguay un paquetazo neoliberal. El coraje y la libertad del pueblo cubano se han demostrado durante 6 décadas frente a la agresión y el bloqueo de Estados Unidos, obstáculo fundamental para avanzar más en nuestro desarrollo, lo cual el presidente Lacalle no mencionó. Escuche usted a su pueblo que recogió más de 700.000 firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojo, disminuir el rol de las empresas públicas, modificar el proceso penal. En realidad, un paquete o un paquetazo neoliberal. Lacalle Pou volvió a pedir la palabra y destacó que en Uruguay, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para realizar sus reclamos. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano, agregó. Y al finalizar citó un fragmento de la canción Patria y Vida, que ha sido himno de las protestas, por ejemplo, las del mes de julio en Cuba. Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente? Parece que el presidente Lacalle tiene muy mal gusto musical, respondió Díaz-Canel. Esa canción es una mentira y una construcción entre algunos artistas en contra de la revolución cubana, añadió. ¿Los escuchó? ¿Cómo vieron este intercambio, este debate, esta contraposición de exposiciones? ¿Quién empieza? Pablo. Bueno, para mí, digamos, fue un enorme orgullo escuchar a mi presidente. La sacó del estadio, la tiró para fuera del estadio. Y yo quería simplemente hacer algunos recuerdos, ¿no?, respecto a qué es la CELAC. La CELAC nace en el 2011, bastante liderada por Chávez, ¿verdad?
Y nace con el objetivo de ser anti-Estados Unidos y anti-OEA. Es decir, es una especie de plan B de la izquierda, que en aquellas épocas estaba en prácticamente todos los países. Teníamos a Mujica aquí, a Cristina Fernández en Argentina, a Lula de Brasil, a Chávez, a Evo. Es decir, que esa barra fue la madre del borrego de este organismo, uno más, ¿no? Y era pertinente, digamos, conociendo ese origen, que el presidente dijera, acá estoy, y cuando dijo, estoy por concepción virtuosa, no reaccionaria. Con eso estuvo aclarando de que no estaba dispuesto a sumarse a un organismo que tenía como centro ir contra la OEA y Estados Unidos, y esa es capaz que para muchos pasó desapercibido, pero esa aclaración es tan fuerte como lo que después dijo de estos países, ¿no? En aquella misma época, acuérdense, era la época en que se sancionó a Paraguay, en que nosotros admitimos en una bochornosa sesión del Parlamento a las 4 de la mañana a Venezuela, a las 4 de la mañana, para que pudiera llegar a las 8 Chávez como parte del Mercosur, y después Chávez madrugaron al pedo porque Chávez después no vino. Entonces, todo esto era el ambiente en el que nace la CELAC. Eso quería, para hacer una intervención corta, ponerlo primero como contexto. Sí, la CELAC es como la OEA sin Estados Unidos y Canadá, ¿no? Exacto. Una cosa así. Sí. Está compuesta por 32 países. Brasil se retiró. Brasil estaba al principio y se retiró en enero del año 2020. En esa fecha comunicó su decisión de suspender la participación en actividades de la CELAC por considerar que el organismo no tiene condiciones para actuar adecuadamente en el actual contexto de crisis regional. El canciller Ernesto Araújo, al hacer referencia al retiro, sostuvo que consideraba que la CELAC daba protagonismo a regímenes totalitarios. Esa fue la decisión, esa fue la fractura, digamos, que tuvo CELAC hace un año y algo, ¿no? Seguimos. ¿Con quién vamos ahora? Con Miguel. Que a mí me sorprende un poco la reacción de las redes de que el tema futbolero, digamos. A mí me importan mucho las políticas públicas del país y los roles. O sea, entiendo de que en este caso era mucho más importante la política partidaria y lucirse y decir cosas que la trayectoria del país en relaciones internacionales. O sea, yo no estoy defendiendo para nada ninguno de los regímenes, simplemente quiero poner un poco de contexto. Si Uruguay vendiera leche por $500 millones a Venezuela, no estoy seguro si nuestro presidente, fuera el que fuera, iba a hacer una declaratoria de este estilo. Y obviamente hoy en día hay una lógica de pegarle a Cuba y Venezuela porque hay unos grupos del Frente Amplio que la defienden tan cerradamente que es parte de una política racional de hacer partidarismo en Uruguay. Ahora, me sorprende más Julio María Sanguinetti, porque Sanguinetti apoyó al presidente Lacalle, pero él invitó a Fidel Castro a Uruguay en el 95 y le dio todos los galardones posibles, lo recibió, cenó, almorzó, toda una cantidad de cosas, porque en ese momento quería seguramente posicionar a Uruguay como un país crucial de la región, que tiene una política internacional muy firme, que es capaz de tomar actitudes diferentes. Yo creo que este es un tema delicado. Si pasa en nuestra región no pasa nada. La CELAC tampoco es que sea un instrumento de importancia, porque tiene todos los orígenes que podía estar mencionando Pablo, pero creo que hay que tener mucho cuidado, digamos. Si nosotros, Uruguay por suerte es un país que está en el área de Freedom House y de las libertades en el 6º lugar con 98 sobre 100. Pero déjenme leerles los países que simplemente, qué países tienen menos de 20 en libertades. Se lo dice Sudán, Eritrea. Se coló otro ruido. Empezá de nuevo, Miguel. ¿Ibas a leer una lista de, perdón? Una lista de países que tienen menos de 20 puntos de libertades
y se empieza por Tibet, que tiene 1, o sea, del peor hasta el número, hasta 20 puntos. Para que se hagan una idea, Uruguay tiene 98, somos una democracia plena, orgullosos todos nosotros por lo que hemos conquistado entre todos. Pero déjenme leer los países nomás, de peor a mejor de los malos. Tibet, Siria, Sudán, Eritrea, Turquestán, Norcorea, Sahara, Ecuatorial Guinea, Crimea, Somalia, Saudi Arabia, Tayikistán, Libia, República Central de África, China, Azerbaiyán, Yemen, Gaza, Belarus, Uzbekistán, Bahrein, Cuba, Laos, Burundi, Venezuela, Camerún, Irán, Sudán, Emiratos Árabes, Chad, Egipto, Vietnam, Eswatini, Transnistria, República de Congo y Rusia. Son de 1 a 20. Yo me espero que el discurso de la Asamblea General del presidente no vaya a hablar contra todos estos países, porque después no vamos a comercializar con nadie. Martín. Sí, a ver, lo primero que voy a hacer es algo que no es central, pero me llamó mucho la atención, la torpeza de Díaz-Canel, ¿no? O sea, qué torpeza tirarle a un país democrático, con democracia plena, las firmas. O sea, realmente, es un nivel de torpeza política, diría que llama la atención. En términos históricos, generalmente los líderes cubanos fueron personas inteligentes. Y esto es una cosa que realmente me llamó mucho la atención. O sea, nos tira las firmas a un país que puede juntar firmas, tiene instituciones. No importa si la calle Pou escucha o no escucha las firmas, porque se va a ir a las urnas, se va a votar, va a haber una corte electoral que va a definir. Entonces eso, o sea, realmente cuando lo escuchaba por primera vez no podía creerlo, que digo, qué torpe, es como tirarle, o sea, es un centro al área chica sin golero. Brutal. Respecto al tema que importa, esto es anecdótico. A ver, yo creo que Miguel decía Sanguinetti tuvo una política en el año 95. Claro, lo que pasa es que fue en el año 95, ¿no? 1900. ¿Y que Cuba era distinto? No, bueno, Cuba no era distinto, pero seguramente pudiera haber expectativas diferentes sobre Cuba en 1995. O por lo menos Sanguinetti podía tener expectativas diferentes sobre Fidel Castro y sobre Cuba. Pasaron 25 años y más que atornillados al poder, ¿no? O sea, se pasan y la posta entre familiares y entre séquitos. O sea, es una cosa horrible lo que pasa. Yendo al fondo del asunto, a ver, yo no sé si esto no termina siendo parte de la política del presidente Lacalle, para que le haga bien al Uruguay. ¿Y en qué sentido lo digo? Por un lado tenemos un TLC con China, que vamos avanzando, y eso seguramente pueda causar inquietud principalmente en Estados Unidos o en algún otro país que le interesan estos temas geopolíticos, y paralelamente vamos a esta cumbre y marcamos una posición muy fuerte relativa a la democracia. No sé si no tiene que ver también con equilibrios que el gobierno tiene que hacer, y no sé si no tenemos la suerte, y esto es un delirio mío, de entre lo de China y este segundo asunto, ¿no?, de no empezar a aparecer en alguna agenda de alguien en algún país importante para decir, ¿sabe qué? Este país que es muy chiquito y que en realidad importa muy poco, pero mirá, me caen bien. Y como los chinos lo miraron, yo también y lo voy a mirar. Y como en este tema de la democracia están alineados, yo también y lo voy a mirar. Y no sé si no nos anotamos algún porotito para lograr también algún tratado comercial con algún otro país de primer nivel. Tengo mensajes de los oyentes, ahora voy a ir recorriendo varios, pero uno es el de Gustavo, dice, vivo en Estados Unidos y desde el sábado pasado, no solo en la prensa hispana, este tema es trending top. En Miami no se habla de otra cosa, dice. Lacalle con este tema metió un triple de aro a aro, señala este oyente. Seguimos. Valentina. Bien, bueno, mi reflexión en realidad un poco se centra en los objetivos que tiene la CELAC, como recordaba recién Pablo, y los objetivos de la cumbre. Esta tertulia no va a resolver si Cuba es una democracia o no es una democracia, etcétera, ni las libertades, aspectos que son súper complejos y que de ninguna manera se pueden hacer valoraciones sin considerar un elemento estructural como es el bloqueo económico de los Estados Unidos. Entonces, sobre eso no me voy a posicionar, sino que me gustaría enfocar la intervención en recordar que
que este es un espacio común que se formó con el objetivo de garantizar la unidad e integración de la región, que es un espacio común que tiene como valores el principio del derecho internacional, el respeto a la autodeterminación, el respeto a la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos de cada país, el respeto a todos los derechos humanos y la democracia, a todos los derechos humanos, no solo la posibilidad de votar con partidos, con diversidad de partidos, etc. En sucesivos párrafos de la creación de este organismo, digamos, se destaca la voluntad de la unidad en la diversidad, en la necesidad de una agenda común, y específicamente en esta cumbre los temas centrales tenían que ver con poder tomar resoluciones comunes respecto a la autosuficiencia sanitaria de América Latina y el Caribe en relación al COVID-19, un plan que presentó la CEPAL. Entonces, a mí me parece que estas intervenciones no aportan al debate, no aportan al objetivo de la reunión. Todo lo que se suscitó después, digamos, el intercambio, me parece que no es para nada feliz. Creo que el intercambio lo propone, sí, tira la pelota afuera, pero muy afuera en relación a los objetivos que tenía esta reunión, y que esta posición tanto de Paraguay como de Uruguay, que por supuesto tiene sus respuestas obvias y esperables, no me parecen positivas, no me parece que sumen en absoluto a este momento de enormes desafíos que tiene la región, producto de la pandemia, producto de su situación económica y social de crisis, de las alertas rojas en términos del cambio climático, entre otros temas que sí eran temas centrales de la cumbre. Entonces creo que las resoluciones de la cumbre, que tienen que ver con la producción de fármacos, de lograr salir de la dependencia en términos sanitarios, etcétera, de la propuesta que hizo la CEPAL, no quedaron, eclipsados, quedaron como opacados por estos discursos perfilistas que me parece que no son la tradición uruguaya que he tenido la suerte de acompañar en algunas instancias. Siempre ha reinado la diplomacia, el consenso. Uruguay ha jugado siempre un papel destacado en este sentido, y a mí la verdad es que este tipo de intervenciones no me enorgullecen ni la del presidente paraguayo, ni la del uruguayo, ni las respuestas, digamos. El debate me parece que no era el lugar ni el momento para realizarlo. Lacalle Pou no fue el único presidente que hizo planteos de este tono, ¿no? El mandatario paraguayo, Mario Abdo Benítez, advirtió que su gobierno no ha cambiado de postura respecto a Venezuela, con la que rompió relaciones tras reconocer a Juan Guaidó cuando éste se autoproclamó presidente en 2019. Y luego de escuchar a Abdo Benítez, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, invitó a él y a Lacalle Pou a un debate sobre democracia en América Latina. Y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo. De cara a los pueblos, en transmisión en vivo y directo, en privado, como ustedes quieran, con respeto, sin exclusiones. Durante la cumbre, Estados Unidos elogió la postura de Uruguay. Por ejemplo, Juan González, jefe para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, escribió en Twitter: presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, diciendo las cosas como son, y acompañó esa frase con el corte de video de la intervención de Lacalle Pou. Volvemos a Pablo. Sí. Bueno, esto que decía Valentina es un poco, digamos, es muy representativo, digamos, de la oposición de este momento, en el sentido de que siempre se trata como que, bueno, como el Bolsonaro, Colombia y todos esos países son claras democracias, pero el tema de Cuba y Venezuela es más complejo, ¿no? Esa es la palabra que se usa. Y yo creo que es un tema clarísimo. Les ha costado enormemente a la izquierda condenar a estas dictaduras, que son gorilescas, son militares, sin ninguna diferencia sobre la que tuvimos nosotros. Y a mí el orgullo me lo da salir de 15 años de ser cómplice por omisión. Uruguay hizo una jugada mucho más compleja, como lo dijo Martín recién, muchísimo más compleja que contestarle o referirse a Cuba y Venezuela. Y sí te digo, Miguel, que si hubiéramos vendido 500 millones de dólares por año en leche, no le decíamos esto. Claro que sí. Tenés toda la razón, porque lo que van a hacer los presidentes afuera es hacer negocio para su gente. No, absolutamente. Exacto, así es. Entonces, en ese sentido, bueno,
salimos de... Porque ¿quién dijo que de la izquierda que dictadura Venezuela y Cuba? Lo dijo con ayuda de un fonoaudiólogo, Bastori, ¿no? Porque para poder decir la palabra les cuesta, y después lo dijo Daniel Martínez, y creo que nadie más. Después el 1 de marzo había gente con la camiseta de Cuba en el Parlamento, ¿no? Lo recuerdan. Entonces, hay una necesidad había de aclarar. Miren que yo acababa de hablar, ayúdame Emiliano, el presidente de Bolivia, sí. Y hablando peste de la OEA, ¿no? Eso no lo escuchamos, pero fue prácticamente antecesor de lo que habló Lacalle. Entonces, yo lo que a mí me llama la atención de esto es ese enojo, ese disgusto de la oposición, porque no mintió, ¿no? O mintió Lacalle. Acusó injustamente a dos países de ser que son demócratas. Está en una CELAC que tiene entre sus bases la defensa de la democracia y tiene 3 colados. Tiene 3 colados y nadie le va a decir nada a los 3 colados. Che, entrás sin vacunarte, ¿viste? No podés, esto es solo para vacunados. Y en ese sentido, me parece que si hubiéramos criticado a Bolsonaro, esto no hubiera pasado, que ahora tiene un sponsor cubano con la firma, ¿no? Interesante, digamos, qué manito que les dieron este muchacho. Y siempre, como siempre, un cabildo ahí titubeante, ¿no? Diciendo que faltó Colombia, en ese camino de encuentro que ni el más optimista podía mejorar entre Cabildo Abierto y la izquierda. Está aludiendo Pablo a lo que dijo Raúl Lozano, el senador de Cabildo Abierto. Dijo, está bien llamar a las cosas por su nombre. Se manifestó comprensivo de que quizás los cubanos o los venezolanos prefieran ese régimen para sus países. Y creo, dijo, son libres de elegirlo, pero no se le puede llamar democracia. Reconoció, por otro lado, que hay otros países en los que también se violan los derechos humanos y que no fueron incluidos en las denuncias de Lacalle Pou. ¿A eso te referías? ¿Pablo? Sí, correcto. Ahora nosotros tenemos un tema de violación de derechos humanos en Uruguay. El tema no es tener o corruptos o tener problemas de derechos humanos. El tema es cómo reaccionás ante eso. Y Colombia vota por lo menos cada 5 años y si tienen que ser castigados por su descuido de los derechos humanos, lo cambiarán al presidente. Eso es lo que no existe. Me causó una enorme gracia decir, hace 6 décadas que los cubanos están mostrando resistencia. Hace 6 décadas. En 6 décadas era molesto en 6 décadas sin preguntarle a nadie si quieren que sigan. Entonces, yo no creo que sea lo mismo las dictaduras que no tienen elecciones o que tienen elecciones completamente truchas a los que reaccionan. Uruguay no es un país violador de derechos humanos porque esto que pasó con el preso, que hablaremos enseguida, va a generar cambios, va a tomar medidas. Así funcionan las cosas, como cuando tenés un corrupto. ¿Quién sigue, Miguel o Valentina? Valentina, si querés tú seguir. No, a ver, separemos las cosas. A mí me parece mal usar un foro internacional para hacer política partidaria uruguaya. Me parece un error. Si acá quieren seguir todos los días del año preguntando si Cuba es una dictadura o no, me parece una buena estrategia. Yo no la cuestiono. Y la gente de izquierda que considera que Cuba no es una dictadura, estará con los zapatos duros y perderá apoyo y una cantidad de cosas. Me parece una cosa correcta. No me parece correcto hacer el paladín de esto en un foro internacional, sea o sea las Naciones Unidas. Por eso leí la lista de los 20 países. O sea, a mí, el día que Uruguay fue a visitar al presidente de Irán y legisladoras uruguayas, defensoras de los derechos humanos, se vistieron con una burka para poder hablar con el presidente de Irán, me resultó chocante. En algún punto hay que poner la frontera. Lo único que digo es que si nuestra frontera es lo económico, vamos a poder seguir pegándole a Cuba y a Venezuela mientras el petróleo valga lo que valga. Pero hay una lista de países con los que comercializamos que no hablamos ni una palabra de derechos humanos. Y ahí me parece mal hablar de paladín, que hagamos política local, está dentro de las reglas de juego. También, obviamente, me consta que cuando en el 95 había caído la Unión Soviética, había que buscar un acercamiento. Pero se lo invitó a Fidel Castro, que no había dejado de ser el Fidel Castro del 61, y fue muy parecido toda su vida. Y yo prefiero ese Uruguay de política más amplia, prefiero el Uruguay que dijo pragmáticamente Taiwán no, China sí, porque era lo lógico desde el punto de vista político. Entonces, ese para mí es la esencia. No hacer...
llevar la disputa local, que es de boliche, de barrio, a tribunales internacionales. Este es un tribunal, o sea, me hace acordar a los niños que se pelean en Montevideo y necesitan que alguien diga quién tiene razón, que la mamá diga cuál tenía razón. Acá no hay necesidad de ir a la CELAC, ni a las Naciones Unidas, ni a la OEA. A ver, lo que también estoy de acuerdo con Martín es que, sin lugar a duda, hay una estrategia de posicionarse cuando llegue a Estados Unidos como un presidente que es firme en todo. Y me parece razonable, solo que después vamos a negociar con otros países y después vamos a seguir vendiéndole a países que nos compran, no importa los derechos humanos. Entonces, tratemos no hacernos paladines y cuando, digamos, eso me parece a mí el error principal. La política exterior es muy complicada. Déjeme decir una última cosa. Durante años se criticó al gobierno uruguayo por la política con Venezuela. Hace 15, 18 meses ya que hay un nuevo gobierno y no se rompió con Venezuela, no se reconoció a Guaidó. Se trató de seguir buscando una salida no muy distinta a la que se estaba buscando antes, que ojalá algún día salga algo. Pero digamos, no se hizo, nosotros pensamos, o sea, mientras era oposición había que cortar con Maduro y aliarse con Guaidó. Y llegó el momento de cambiar, de ser gobierno, y las cosas son más complejas, y lo vamos a ver en todas las cosas, que una cosa es declarar en la oposición y otra cosa en la vida real. Y esto que se hizo desde el punto de vista política nacional es muy bueno. Desde el punto de vista de política internacional no creo que sea bueno. Bueno, hay distintas posiciones al respecto entre los oyentes. Estaba, mientras ustedes hablaban, repasando justamente algunos de los mensajes. Sobre esto que estaba señalando, sobre lo que decía recién Miguel, está el mensaje de Gustavo, que señala que de esta manera lo que hizo la calle Pou fue posicionar a nuestro país, posicionar a nuestro país alineándose con la potencia en la región y probablemente abriendo camino entonces a facilidades desde el punto de vista comercial, más allá de que insiste en un perfil de Uruguay al frente de la democracia y de las instituciones. Pero están las otras posiciones también, ¿no? No saben la cantidad de mensajes que tengo y lo difícil que se me hace en este momento elegir. Pero está el mensaje que dice que la calle Pou cuestiona a los comunistas, a los países comunistas pobres y le pide tratados comerciales a los países comunistas ricos. Esa es una visión, esa es una síntesis que figura en varios de los mensajes. Martín. A ver, 2 o 3 comentarios. Primero, yo no tengo claro que lo que haya hecho la calle Pou sea política doméstica. En todo caso, también fue política doméstica, pero no sé si no fue uno de los hechos de política internacional más importantes que ha hecho. Todo lo contrario. Veremos después si da frutos o no, capaz que le sale bien, capaz que le sale mal, pero creo que el posicionamiento que logra básicamente con Estados Unidos, si después logra algo concreto, me parece que vale la pena. Lo segundo, a mí lo que me importa es que aporte a Uruguay. No me importa aportar a la CELAC o aportar a ningún organismo internacional. Los organismos internacionales están para aportar a Uruguay. Nosotros participamos para que nos aporten algo a nosotros. Bien, entonces, si hacer esto en un organismo nominal, porque la CELAC es nominal y no va a cumplir absolutamente ninguno de los objetivos esos que son letras al voleo, ¿tá? Escriben al voleo cosas lindas que después son inútiles, y en particular la CELAC, pero en general, me importa que aporte a Uruguay. Y respecto a lo que comentaba Emiliano, de que dicen los oyentes que nos hacemos, diríamos, los guapos con los países pobres y no con los ricos, sí, es el mundo real. El mundo real es así. No hay otra. Y le pasa a los países y le pasa a las personas en su vida personal también. Cuando uno tiene que pagar las facturas, la UTE, la OS, el supermercado, y a veces los principios los baja un poquito porque tiene que pagar las facturas. O sea, eso es mundo real. Y si aporta a Uruguay, me parece muy bien. Vamos a resumirlo así. La regla número 1 es lo mejor para nuestro país. Y la regla número 2, vamos a defender la democracia. Sigo con los mensajes. De un celular terminado en 152 de Juana dice: me da mucho orgullo que el presidente del Uruguay sea quien reclame libertad y democracia en el foro de la CELAC.
Lo felicito y agradezco a Dios que sea nuestro presidente. Yo viví en dictadura y agradecí a cada pueblo que nos ayudó a salir de aquello. Valentina. Bueno, yo creo que uno de los principios, además de la promoción de la democracia de la CELAC, es la no injerencia en los asuntos internos de cada país. Entonces hay que mirar todos los principios. Si vamos y participamos y aceptamos la invitación del anfitrión, me parece que tenemos que ir a aportar en esta agenda común regional. Uruguay va a ganar si la agenda común regional avanza. Y si nosotros vamos a esos y usamos esos espacios que me parece de alguna manera desleal o no simpático al anfitrión, ir con una postura, digamos, con un planchazo hacia la soberanía y a la injerencia en los asuntos internos de otros países, no me parece que sea constructivo. Y vuelvo a repetir, no me parece que sea constructivo todo el debate que se generó. Se genera porque hay alusiones y porque hay injerencia en los asuntos internos, digamos. Entonces me parece que, vuelvo a repetir, esta cumbre tenía otros objetivos que tienen que ver con desafíos cruciales que tiene la región hoy, y que me parece que no aporta en nada, y que además quiero decir otra cosa. China fue invitada a esta cumbre. ¿Hubo una postura sobre China en esta misma cumbre que estaba China también presente? No la hubo. Entonces me parece que no era el objetivo, digamos, este posicionamiento político de la derecha uruguaya, digamos, en el gobierno a nivel de América Latina. No creo que ese sea el objetivo de esta reunión. Si vamos, me parece que no vamos para eso. ¿Cómo terminó la reunión de la CELAC? Hay una declaración especial que es larga, pero dice: las jefas y los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, reunidos en Ciudad de México en ocasión de la 6ª cumbre de la CELAC, reafirman su rechazo a las medidas económicas coercitivas no sustentadas en el derecho internacional, incluidas todas aquellas acciones unilaterales aplicadas contra países soberanos que afectan el bienestar de sus pueblos y están concebidas para impedirles que ejerzan su derecho a decidir por su propia voluntad sus propios sistemas políticos, económicos y sociales. Reiteran su enérgico rechazo a la aplicación de leyes y medidas contrarias al derecho internacional. Los Estados miembros de la CELAC denuncian la ejecución de leyes y medidas extraterritoriales que atenten contra la soberanía e intereses de terceros y exhortan a todos los Estados a que pongan fin inmediata e incondicionalmente a su aplicación. Y entonces, por ejemplo, más adelante, punto número 1, instan al presidente de los Estados Unidos de América a modificar sustancialmente la aplicación del bloqueo contra Cuba y al Congreso de ese país a proceder a su eliminación. 2, reiteran que dicho bloqueo es contrario a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, y sigue. ¿Quién va ahora? No, me dejas un recordatorio que me hacía un amigo acá. La posición de la calle respecto a estos países se manifestó el 1 de marzo en su asunción, cuando no invitó ni a Venezuela, ni a Cuba, ni a Nicaragua. De modo que esto no es que fue un oportunismo y una vuelta en el aire. Segundo, Uruguay expresamente está diciendo que está del lado de los 50 países que no reconocen a Maduro y reconocen a Guaidó. Digamos, no lo hacemos por esa vía. No, eso no es así, Pablo. Si no reconoces, lo decís formalmente. Perfecto, no hay implícito y explícito en esto. No hay. Vale. En política esto no hay implícito y explícito. Romper relaciones diplomáticas. Es muy simple. Retirás al embajador, te rompés. Miguel, lo que importa es cómo no las explicaciones. ¿Cómo nos vieron? Nos vieron, bueno, ahora bienvenido al club de los que estamos contra Maduro. Porque todo esto había sido una nebulosa durante estos 15 años sobre nuestra actitud con Venezuela. No le invita a la Asunción y ahora los acusa mirándole a los ojos. Así que aquí, esto no es una calentura de momento, esto es absolutamente planificado con Estados Unidos y con Europa, que son los países que que le han puesto precio a la cabeza de Maduro. Volvemos enseguida a la tertulia, cambiamos de tema. La muestra Arte UI en Perspectiva es una presentación de BMW, el placer de conducir. En el ciclo Arte UI en Perspectiva recibimos hoy a Joaquín Lalane. Quienes siguen nuestra emisión en video, quienes van a nuestra web, por ejemplo, o quienes van a nuestra cuenta de Instagram, se encuentran con este cuadro, que ¿saben qué título tiene? Maternidad After Pop. Mide 1 metro por 1 metro, es un óleo sobre tela,
fue realizado en el año 2013. ¿Qué encuentran ahí? Un damero, una combi, una lata, ¿qué más? El autor, Joaquín Lalane. Joaquín Lalane nació en 1989, o sea que tiene 30 y poco. En realidad nació en Buenos Aires y creció en Uruguay. Inició su contacto con las artes en el taller de un orfebre, en realidad. Después, a partir de allí, tuvo varios maestros. Por ejemplo, el pintor uruguayo Miguel Herrera o Álvaro Amengual, Clever Lara, Óscar Larroca, y terminó conociendo a Ignacio Iturria, que luego lo llevaría a Europa a vivir y a aprender lo que significa ser pintor. En el año 2009 se postuló la beca Antonio Gala, que lo llevaría a Córdoba. Allí, en Córdoba, España, accedió a una estancia de 9 meses pintando en un convento del siglo XV. Y ese fue un espaldarazo importante, ese fue todo un salto en su carrera.